que con frecuencia tú escuchas a gente decir, ¿por qué Panamá tiene que cumplir esto? ¿Por qué nosotros sí, si Delaware no? Bueno, primero que nada, no somos Delaware, ni somos Estados Unidos, ni tenemos el poderío económico ni militar que tiene Estados Unidos. En Estados Unidos sí te llevan preso por delitos fiscales, ¿no? En tercer lugar, la realidad es que Panamá, por excelencia, a diferencia de cualquier otro país comparable del hemisferio, nosotros dependemos en gran medida de nuestra actuación. Somos como los bancos, ¿no? Los bancos no son otra cosa que reputación. Si un banco no tiene reputación, no tiene depósito. El país requiere preservar su patrimonio reputacional, que es algo intangible, pero que claramente no por ello deja de ser trascendente, sobre todo en el caso específico de Panamá. Alguien me podría decir, bueno, pero es que a Panamá no le interesa ser parte de eso. Que Horacio Estriví, listo, con Mirador Económico del día de hoy. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy bien, muchas gracias. Contento Espero, de estar acá nuevamente. Sintonía espero, con espero los que te, oyentes. espero que te encuentres muy bien. Yo creo que el tema del día hasta como que se cae, ¿no? Finalmente la Unión Europea se acordó de nosotros. Sí, sí, efectivamente. Queremos, bueno, No, hoy tenemos no bastante sé si tienes flexibilidad. también otros temas importantes para hoy. Bueno, no, mira, van en esa línea, amigo Guillermo, van en esa línea, un poco en la discusión del tema de la Unión Europea, también de la reunión del grupo G7. Javier quiere hacer unos aportes interesantes, igual que este servidor. Por otro lado, también discutir un poquito una noticia que hizo impacto esta semana a nivel económico en Panamá, que es una cifra que corresponde a una estimación de lo que constituye la evasión en Panamá. Y de eso queremos tratar un poquito, porque queremos verlo de un ángulo, como siempre, dialéctico, filosófico, ¿no? Que nos obliga un poco a pensar o a repensar los enfoques que tenemos frente a estos temas que son tremendamente sensibles, ¿no? Y que son, por naturaleza, son controversiales. Fabuloso, Horacio. Digamos, yo te digo, comencemos de una vez. Bueno, efectivamente, empecemos por lo último, que es sobre el tema de los impuestos, y básicamente sin querer entrar en muchos tecnicismos. Yo creo que habría que destacar lo siguiente, ¿no? Eh, es un hecho que en Panamá, o Panamá presenta una situación delicada con respecto a su sistema tributario, específicamente por lo que unos consideran es una base tributaria muy estrecha. ¿A qué me refiero con esto técnicamente? De que Panamá realmente el nivel de impuestos que se cobra en general es muy bajo. ¿Y por qué eso es relevante? Y alguna gente dirá, oye, yo no siento que sea bajo, a mí me cobran bastante. Bueno, parte del problema es ese, que algunos pagan bastante y otros muy poco, ¿no? Oye, pero en primer lugar, proporcionalmente hablando, por supuesto. Por otro lado, el hecho es que desde el punto de vista de la teoría del desarrollo económico, es un hecho que para que los países puedan desarrollarse, se requiere desarrollar un conjunto de lo que se define como bienes públicos, que incluyen protección, seguridad, infraestructura, carreteras, servicios de alcantarillado, etcétera. Y eso naturalmente es lo que fundamenta la posibilidad de que un país crezca, por cuanto que es lo que le da competitividad y funcionalidad a la economía, ¿no? Entonces, el dilema es que si tú no cobras esos impuestos y no se tienen esos altos niveles de recaudación o de niveles aceptables de recaudación, entonces simple y llanamente no va a haber suficiente para poder invertir. Eso como premisa. Y sé que ahí surge toda una serie de discusiones con respecto a si debemos pagar más impuestos o no, por qué debemos pagar, si hay corrupción, etcétera. Pero quería dejar sentado esas premisas eh, eh, como punto de partida para poder discutir. El hecho es que Panamá es uno de los países que proporcionalmente menos cobra impuestos y eso trunca, de alguna forma, limita la posibilidad de que el país continúe desarrollándose y creciendo. Adelante, Ingeniero Javier. Javier Castillo, bienvenido, buen día. Gracias, Guillermo. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Sí, te escuchamos claro y fuerte. Tú sabes que a mí lo que me trae la atención es la inclinación a incrementar el impuesto sobre la venta, que para mí es un impuesto que le pega más al que menos tiene, porque le pega a su ingreso disponible. Eh, y que es una discusión que se está dando ahora mismo y que probablemente vamos a tener que hablarla, pero no se habla del hecho de que es un impuesto que no se está cobrando todo lo que se debería cobrar. Todavía Así se, es. a mí todavía me pasa que la gente me dice, ¿quiere factura? Y eso es algo que es un problema. Sí lo es, en efecto. Mira, es un buen punto, Javier, porque abre el visual sobre uno de los aspectos fundamentales de lo que señalamos como problemas estructurales de nuestro sistema tributario. Y tú lo has referido en el sentido de que, vamos a poner un nombre técnico al asunto,
el país depende mucho, en gran medida, de lo que se define como impuestos indirectos, que incluyen impuestos de venta, impuestos de ingresos por concepto de importaciones y por ende de aranceles, etcétera, y depende menos de lo que se define como impuestos directos, que son los que se le imputan por ejemplo, al ingreso sobre la renta, sobre la riqueza, y sobre todo de quienes tienen más riqueza y quienes tienen más ingresos. Y esa es una de las deficiencias, más no la única, de nuestro sistema tributario. Ahora bien, como tú atinadamente señalas, es una discusión muy sensible, ¿no? Porque, entre otras cosas, más allá de que efectivamente requerimos compararnos con otros países que tienen impuestos de venta mucho más altos, comparativamente hablando, también es cierto que de por sí es un tema que pudiera afectar sobre todo a personas que reciben ingresos medianos, ingresos bajos, naturalmente, ¿no? Es decir, la aplicación de un impuesto de venta o subir un impuesto de venta, y no es que esa discusión la haya tenido el gobierno, la estamos teniendo nosotros a nivel conceptual. Eso naturalmente conlleva una gran sensibilidad, pero el hecho es que efectivamente ya de por sí, aunque ese impuesto sea bajo, y tú lo percibas como bajo, y lo es, Javier, para que te hagas una idea de las proporciones del problema, aún así, a pesar de eso, ese impuesto indirecto es una de las principales fuentes de ingreso en Panamá, a pesar de que es tremendamente bajo en comparación a otros países. Ahora puedes tú hacer una idea de lo bajo que son o las otras fuentes de ingresos más normal o más directas, como le hemos señalado, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre el ingreso. Sobre la renta, exactamente. Que me Sí, parece a mí sería uno de los principales que debería ser reevaluado en la estructura que se tiene. Me parece que efectivamente. crea injustamente a la clase media, mientras que crea un montón de espacios para que el que más gana no pague impuestos. Eso siempre ha sido mi impresión. Yo no soy un especialista, deberíamos traer a Galíndez de nuevo para que nos hable del tema. Bueno, estuvo en nuestro programa y podemos volver a llevar con mucho gusto varios especialistas economistas y abogados tributaristas. Hace poco tuvimos al amigo Javier Mitre, que también es un experto en este tema. Pero al final, fíjate, la discusión es la siguiente, ¿no? Alguien te va a decir a ti, bueno, muy interesante lo que ustedes señalan, pero ¿por qué el gobierno no baja la evasión? Y eso es un buen punto. Y sí, hay que bajar la evasión. Es decir, la gente que no paga el impuesto, y tú diste un ejemplo, aun cuando el impuesto está establecido, la gente no lo paga. ¿Por qué no lo paga? Bueno, entre muchas razones, porque el Estado, las instituciones no tienen la capacidad de darle seguimiento, follow-up a estas fuentes de evasión. Segundo, porque como tú dices, todavía el sistema permea mucho, no hay un sistema generalizado aún de factura electrónica, lo cual provoca efectivamente que muchos negocios simplemente no reporten lo que realmente venden y lo que realmente facturan. Ahora bien, pero esto es un factor que se llama como evasión, que es no pago el impuesto que está establecido, pero es que además de eso hay otros problemas que drenan la base tributaria del país, es lo que se define técnicamente como elusión. Elusión tiene que ver con aquello que, bueno, entonces que yo no pago el impuesto no porque lo chifeo, no porque lo evado, sino simple y llanamente porque la ley me lo permite hacer. Y ahí entramos en la discusión de otro tema interesantísimo, que es el número prolífico de la madeja de leyes especiales que tenemos que establecer toda suerte de exoneraciones. Y de eso quiero conversar un poquito para luego pasar a otro tema. Adelante, Javier. No, dale, continúa, porque a mí me interesa muchísimo el tema de las exoneraciones. Bueno, el tema es que, mira, el concepto, más allá digamos, de los beneficios, digamos, del sentido que puede haber tenido en un momento dado eso como estrategia, como política. Panamá, por excelencia, es uno de los países, sobre todo durante la época de Omar Torrijos, se fundamentó en un concepto de que íbamos a estimular el crecimiento económico de la inversión a través de bajos impuestos, ¿no? Y en ese momento quizás el país podía darse ese lujo. Y por ende se establece toda una serie de exoneraciones muy amplias al impuesto sobre la renta, al impuesto de ventas, al impuesto sobre la inversión, etcétera, depreciaciones aceleradas que permiten que tú te descuentes rápido los tributos en la medida que demuestras que ha habido inversión. Eh, Comparativamente, Panamá es mucho más generoso en ese aspecto. Y si bien eso estimuló en un momento dado cierto grado de crecimiento de algunos sectores, hoy por hoy esa situación ha cambiado naturalmente. Son sectores que ya no proveen la misma dinámica de crecimiento, son sectores que ya no proveen la misma dinámica de empleo y sobre todo eso genera, concita, lo que algunos considerarían un sistema tributario tremendamente inequitativo, donde hay muchas actividades que no pagan en primer lugar, y eso incluye en alto grado, Javier y Guillermo,
muchas empresas, no solamente locales, sino extranjeras, ¿no? Y ahí viene la contradicción, porque con frecuencia escuchamos decir, no, que Panamá tiene una cintura estrecha, muy bonita, como la de una dama, y somos muy atractivos, tenemos una excelente posición geográfica, tenemos conexiones aéreas, tenemos conexiones marítimas, tenemos el canal, estamos en una posición geográfica envidiable. Todo es cierto. La pregunta que yo me haría, entonces, si tenemos esos atributos, ¿qué necesidad habría de estimular la actividad económica vía exclusivamente de la exoneración y del no pago de tributos? Entonces, ahí es donde entra la necesidad de una revisión profunda de ese concepto. Y una revisión profunda es exactamente nuestra especialidad, ¿verdad? En Panamá, para ponernos de acuerdo con algún tema. Bueno, ahí entramos en una situación tremendamente compleja, ¿no? Y lo hemos tratado de discutir ampliamente en este programa, y creo que la desconexión que hay de esta necesidad evidentemente choca con la realidad de nuestro país. Y lo que estoy tratando de destacar es que estamos en un país donde la discusión sencilla, relativamente, de ajustes al sistema de pensiones, que es algo que se sabía con anterioridad que había que hacer, que se sabía con anterioridad que al final del día alguien iba a tener que pagar un esfuerzo adicional, los empresarios, los cotizantes, nosotros que somos parte del sistema. Nos hemos trancado en la discusión de estos ajustes, de estos cambios que son relativamente pequeños en relación a lo que realmente era necesario, tomando en cuenta la edad digamos, la expectativa de vida, tomando en cuenta comparativamente los niveles de cotización que son necesarios en Panamá versus otros sistemas. Todos estos factores nos hacen en un momento dado darnos cuenta de decir, oye, sí hacía falta ajustes, pero no los queremos, no los vamos a aceptar y vamos a cerrar las calles. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si ha sido complicado esto, ya puedes tú tener una idea de la magnitud del problema que representaría política y socialmente intentar siquiera cambiar un pelo del sistema de impuestos sobre la renta. Lo O interesante del sistema de impuestos en general, perdón, de impuestos en general. impuestos en general, sí. Porque a mí lo que me atrae la atención es que tenemos grandes titulares y todo el mundo dice, ay, hay gran evasión, pero donde queremos hablar del tema, tronamos y no estamos avanzando. Eso es Sí, y creo que ya para cerrar ese tema y pasar a otro, la discusión aquí un poco, no quiero ni llamarle filosófica, porque no tiene la raigambre para poder llamarle un tema filosófico, pero sí un tema narrativo, un tema de retórica, si se quiere, es la afirmación que hace alguna gente decir, ah, no, pero es que, bueno, yo no sé si Panamá tiene el impuesto más bajo o no, pero yo no quiero pagar impuestos porque aquí hay corrupción. Y en el fondo eso refleja eh, digamos, una actitud un poco pueril frente al problema, ¿no? Porque la actitud correcta debería ser, sí estoy dispuesto a pagar los impuestos, pero necesito que se disminuya la corrupción. Primero. En segundo lugar, y me recuerda un poco también una discusión que escuché hoy, en estos días en Twitter, que donde alguien señalaba, decir, mira, si el gobierno no tiene la capacidad ni siquiera de prevenir la contaminación de ríos y aguas en algunas provincias, mal puede tener la posibilidad de contener digamos, el deterioro que podría generar un sistema de minería abierta. Y la respuesta mía a eso es bastante claro. Y es que nosotros, no, si ese argumento lo llevamos a su extremo, entonces no debería haber actividad alguna en Panamá, porque todas generan contaminación y el Estado no tiene la capacidad de prevenirla. ¿A dónde voy con esta discusión? Que igual que en el caso del tributo, creo que si aceptamos la premisa como válida, uno, de que Panamá es uno de los países que menos impuestos tiene, dos, de que sí es necesario el cobro de impuestos, digamos, una de las características de todos los países desarrollados económicamente, aunque es una concepción que los amigos libertarios eh, eh, se hace un gran esfuerzo en invalidar, decir, los impuestos son malos, los impuestos son una forma de robar a la gente, etcétera. La realidad es que los países más libertarios del mundo, que son países desarrollados, tienen sistemas tributarios mucho más avanzados y sí cobran impuestos. Y es eso, esa virtualidad, cobro de impuestos que regresan como en forma de bienes públicos y que contribuyen al desarrollo económico, es esa virtualidad la que le ha dado esa facultad de desarrollo. Entonces, si aceptamos como válido, Panamá cobra pocos impuestos. Dos, los impuestos son una condición necesaria, más no suficiente para el desarrollo. Tres, que sí hay corrupción, pero cuarto, que hay que tener una posición ecléctica frente a esto y buscar la forma de mejorar los impuestos y disminuir la corrupción. A la luz de ese argumento, creo que el otro no tiene cabida alguna, de que no paga impuestos porque hay corrupción. Por último, si bien es cierto, y esto no es una apología del delito, ni estoy parando la corrupción como algo bueno, Dios me libre. La realidad es que Panamá no es el único país donde hay corrupción, lo hay también en toda la región, y a pesar de eso, los demás países de la región sí tienen un sistema impositivo más alto. Horacio, ¿puedo cambiar el tema? Claro que sí, dejando sentado solamente que esto es una discusión conceptual y que me queda muy, muy claro como economista,
que la aplicación de estos conceptos en la práctica, a la luz de la realidad del contexto panameño, son tremendamente inviables en este momento. Pero eso no quiere decir que no debamos tener esta sana discusión conceptual, por lo menos. Claro. Guillermo trajo a colación el hecho de que la gente ya... ¿Tú quieres hacer un comentario, Guillermo, sobre este tema? No, haz la pregunta, por favor. Guillermo trajo a colación hace un minuto que ya estamos casi fuera de las listas y tú y yo tuvimos una conversación al respecto en el transcurso de la semana. Me gustaría que tú le compartieras a la gente cuál es el proceso, qué falta ahora y que hemos avanzado, pero qué falta, ¿no? Para salir de la lista. ¿Me estás escuchando? Sí, yo te escucho, no sé Guillermo. Yo creo que la pregunta es con Guillermo, ¿no? No, es contigo. Ah, ok. Con razón Tú y yo escucho la respuesta. Sí, tú y yo ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? No escucho respuesta alguna porque soy yo el que tengo que dar. Ese es como en el dominó cuando la gente pregunta a quién le toca. Exacto. Si quieres ahondar mucho en los detalles técnicos de este proceso de lista. De nuevo, aquí es interesante partir por una discusión de principio, ¿no? Y es que con frecuencia tú escuchas a gente decir, ¿por qué Panamá tiene que cumplir esto? ¿Por qué nosotros sí, si Delaware no? Bueno, primero que nada, no somos Delaware, ni somos Estados Unidos, ni tenemos el poderío económico ni militar que tiene Estados Unidos. En primer lugar, eh, en Estados Unidos sí te llevan presos por delitos fiscales, ¿no? En tercer lugar, la realidad es que Panamá, por excelencia, a diferencia de cualquier otro país comparable del hemisferio, nosotros dependemos en gran medida de nuestra reputación. Somos como los bancos, ¿no? Los bancos no son otra cosa que reputación. Si un banco no tiene reputación, no tiene depósito. El país requiere preservar su patrimonio reputacional, que es algo intangible, pero que claramente no por ello deja de ser trascendente, sobre todo en el caso específico de Panamá. Alguien me podría decir, bueno, pero es que a Panamá no le interesa ser parte de ese concierto internacional. Hombre, yo sí respeto tu criterio, pero la realidad es que los hechos parecían demostrar que sí debería ser de nuestra preocupación total la reputación de Panamá por el hecho de que gran parte de su actividad bancaria, de sus actividades logísticas, digamos, del acceso que tengamos o no a inversión directa extranjera, depende en gran medida de que nosotros seamos percibidos como un país que efectivamente es transparente en temas fiscales, que es transparente en cuanto a la gestión de los activos bancarios, que adopta políticas de lucha al terrorismo. Alguien podría decirme, con justa razón, decir, mira, es que lo que pasa es que nos tratan de forma injusta porque Panamá le exigen cosas que a otros no. Es probable que así sea, que hay un poquito de envidia y deseos de sacarnos del negocio de parte de Europa. Sí lo hay, claro que sí. Pero mi contraargumento a eso sería, más allá de todo esto, Panamá ha logrado recorrer ya grandes tramos en cuanto a la aplicación de muchos de los estándares que se requieren, en cuanto al disclosure o digamos, la transparencia en cuanto a muchos de estos procesos de manejo de las transacciones bancarias, manejo del sistema tributario, etcétera. Eh, y creo que ya lo que nos falta es poco, ¿no? Para poder terminar de completar los pasos que se requerirían. Así que en alguna medida yo sí, yo trato de alejarme un poco de esa discusión de por qué nosotros tenemos que cumplir. No tenemos que cumplir. El punto es que no tenemos que cumplir. Pero eso nos convertiría en un país paria y nos convertiría en un país que definitivamente tiene que buscar otro modelo distinto al que tenemos. Si queremos jugar en las grandes ligas, tenemos que usar el uniforme de las grandes ligas. Que nos han tratado de forma a veces displicente, de forma injusta. Sí lo han hecho, claro. Y en parte eso es producto de que ocurrió algo que siempre sostuvimos que no debía ocurrir, que se llama Panama Papers. Lamentablemente eso manchó nuestra reputación y nos colocó desde ese momento en una situación de total desventaja frente al cumplimiento de esta norma. El que es lo mejor, prevenir esa posibilidad y continuar cumpliendo con las cosas que tienen que cumplirse, no porque nos lo pida la OECD, no porque nos lo pida Gafi, no porque nos lo pida la Unión Europea, sino porque es lo que al país al final le conviene. Pareciera que estuviéramos dando pasos ya finales para salir de la lista. Eso parece, aunque te voy a decir, ojalá esté equivocado, son cosas que uno no cree hasta que no las ve. Ojalá finalmente Panamá logre salir una vez más de esta lista. Y déjame agregarte, Javier, no es solamente una cuestión de salir, es de mantenerse fuera de ella, porque la experiencia del país es que ya lo hemos logrado salir, pero nos estancamos. Y parte del problema, que creo que lo trató el colega Mitre en el programa antepasado, y es que hemos cumplido con todo, excepto con el tema de que se han aplicado aún muy pocas penas
no hay todavía un condenado en firme como consecuencia de evasión tributaria o como consecuencia de lavado de dinero, ¿no? Sobre todo dentro de la categoría del delito penal. No lo hay, ¿no? Entonces, alguien podría alegar, no, es que en nuestras cortes aún nuestras cortes le falta conocimiento, le falta preparación, capacitación, le falta recursos. Puede ser, pero en algún momento el país definitivamente va a tener que tomar medidas respecto de esta imagen que tiene de que tenemos todo, tenemos las instituciones, tenemos las leyes, pero lo único que no tenemos es gente detenida por concepto de este tipo de delitos. Pero, Inclusive, creo que es importante destacar que la prevención de este delito ayuda inclusive a transparentar no solamente la imagen del país en el exterior, sino también a desentar nuestro propio sistema de justicia y prevenir que haya intereses políticos de otra naturaleza que incurren en este tipo de delitos. Es decir, aplicar la justicia en este caso es favorable para el país. el caso de Financial Pacific podría considerarse como un avance. Bueno, yo quisiera no entrar en la especificidad del caso porque no soy abogado ni conozco los antecedentes del caso, pero No, porque más allá de ya se eso, falló y condenó, es ¿no? un hecho de que sí se requerirían que dar muestras, y no esto quiere decir que vamos a salir a buscar a cualquier culpable, pero creo que al final la reputación del país depende en este momento mucho de que efectivamente, habiendo las causales y respetando el Estado de Derecho, que finalmente se adopte una decisión en cuanto a aplicar la pena a las personas u organizaciones que incurren en este tipo de delitos. Sí, aquí se tiene que acabar eso. Yo recuerdo que hace como 5 años, 4 años, se intervino un banco por aquí cerca que tenía una torre y ya. y ya. Y no pasó más nada, pues. Se intervino y ya la superintendencia dijo, no, esto no está bien y adiós. Y eso se tiene que acabar porque de verdad que mandamos un mensaje patoso. Estamos todavía en los tiempos de Hamilton Bank y esas cosas. ¿Te acuerdas cuando el desastre del primer banismo, ¿no? Con el cubano y todas esas cosas? Bueno, eso es un tema que muchos no recordarán y tampoco ni siquiera sabrán, pero lo que no podemos mandar es un mensaje de que ya la gente nos cataloga como un paraíso fiscal y nosotros lo reforzamos. Entonces, yo entiendo tu punto, ¿no? Y a eso agrégale lo que comentábamos al principio, y es el bajo nivel impositivo. Sobre todo, eso incluye empresas extranjeras. A tal punto que eh, hace poco se tenía la discusión, no se sabe si va a prosperar esa tesis o no, de la aplicación de un impuesto mínimo global. Lo que quiere decir es que si Panamá no cobraría el impuesto que le corresponde pagar a las empresas extranjeras que facturan por encima de X monto, en este momento se me escapa, eso implicaría que todas esas empresas van a tributar. Lo que tendrían que tributar en Panamá lo terminan tributando en sus países de origen. Eso es una absoluta contradicción. Por alguna razón que yo desconozco, a muchos argentinos y uruguayos les gusta manejar hasta Alaska. Entonces les gusta venir por todos los países. Y si tú ves YouTube, te vas a encontrar a esa gente y el primer comentario que hacen, incluso de algunos españoles que vienen también a pasear por acá, es que se asombran de los bajísimos impuestos que hay en Panamá y lo remarcan mucho. Sí, sí. Pero bueno, tenemos ese desafío. ¿Cómo lograr esos ajustes en nuestra estructura tributaria sin que grupos tradicionales cierren las calles? Y ese es el gran desafío, ¿no? Y creo que eso va a requerir dos cosas. Primero, una amplia divulgación de los problemas como estamos tratando de hacerlo ahora. Y dos, lograr fortalecer esos mecanismos institucionales que precisamente son los que nos permiten a nosotros establecer un diálogo genuino, duradero y amplio, y que nos permita discutir no temas puntuales de un artículo de una ley, sino un problema, una visión amplia del país. Que creo que muchos sabemos y entendemos, pero que rechazamos a la hora de que se adoptan las medidas que se tienen que adoptar. Todos tenemos claridad sobre las cosas que hay que hacer en este país: reformar la educación, reformar la salud, y todos somos partícipes y todos suscribimos el acuerdo, decimos estamos de acuerdo. Por el momento que se dice, bueno, eso implica que tú tienes que hacer tal cosa, y tú tienes que transparentar tal cosa, y que tú tienes que hacer tal cosa, de ahí los sectores dicen, no. Entonces, bueno, me voy y cierro la calle. Listo. Tú sabes que Guillermo, Horacio, viendo esto ya en macro, pareciera que hubiese un plan para paralizar el gobierno, para intentar paralizarlo, porque tenemos un letrero grande de no a todo lo que diga. O sea, no a Río Indio, no a esto, no a lo otro. O sea, cada cosa que trae el Ejecutivo. Sí. No. Es decir, es buscar a dónde el país tiene proyectos importantes que se puedan salvar. Basta con eso para que algunos políticos que se benefician de este antagonismo de una vez como protagonistas del no cambio,
lidericen la resistencia, ¿no? Y es lo que yo he dicho, es lo que yo defino como un liderazgo perverso. Que yo como líder me fortalezco en la medida en que logro bloquear cualquier iniciativa de cambio, cualquiera que sea, no importa. Pero naturalmente que a la larga esto, a la postre, esto termina siendo un obstáculo que afecta al país entero, ¿no? Te puede fortalecer a ti individualmente, pero no fortalece al país colectivamente. En estos últimos 2 minutos que nos quedan, podemos insertar el comentario sobre G7, nada más para que la gente sepa que la próxima semana se reúne G7, son las 7 economías más grandes del mundo. Solían ser 40% de la economía del mundo y hoy ya son 30%. Recordemos, los BRICS ya son 35% de la economía. O sea que esto es un grupo que cada vez se hace menos relevante, hay que tomar consideración de eso. Y la otra cosa es que es la primera vez que se van a reunir con este nuevo Donald Trump. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, quizás deberíamos empezar por decir a la gente que es el grupo G7, ¿no? Que es un grupo constituido por los principales países desarrollados, Japón, Canadá, Estados Unidos, etcétera, y otros. A veces también incluye Europa como invitado. Y sí, efectivamente, en un mundo cada vez con una más multipolarizado, naturalmente que estos países van perdiendo vigencia, ¿no? Pero no dejan de tenerla en virtud de digamos, de lo convulsionado que está la situación geopolítica y más allá de los desatinos que está cometiendo Donald Trump en cuanto a la desarticulación y la fuerza que tienen estos países, creo que a la final hay que seguir en forma acuciosa cuál es el resultado de esta discusión, porque de ahí se definen grandes políticas en materia industrial, tecnológica, en materia de financiera, flujo de fondos, en materia de tasas de interés. Y quieras o no, sigue siendo un grupo que mantiene un grado alto de influencia en cuanto a estos temas. Que, por así decirlo, son digamos, los pilares de una estructura que algunos cuestionarían como del capitalismo, ¿no? Pero en todo caso sigue siendo un modelo todavía vigente y que lo va a seguir siendo por un tiempo, probablemente, ¿no? Va a ser interesante. Yo digo que mínimo va a ser interesante lo que va a pasar la próxima semana. Hay que seguirlo de cerca, sobre todo porque este es el nuevo mundo de las tarifas y el nuevo mundo de la guerra económica, de los realineamientos. Yo quiero ver cuál va a ser la relevancia de este grupo. Guillermo, no sé si tienes algún comentario sobre alguno de los temas que hemos tratado ya que estamos cerrando. No, porque si hago el comentario se nos va el tiempo. Así que, Horacio Estriví, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Jueves. Te mando un gran abrazo y nada, nos hablamos el próximo jueves, ¿te parece? Bueno, recuerda volver a ver Mirador Económico en YouTube. Sale en YouTube el domingo. Así que pueden, si se lo perdieron o se perdieron alguna parte, pueden volver a verlo en YouTube. Muchísimas gracias, Javier Castillo, por la colaboración. Siempre un placer, Guillermo. Hasta pronto. Mirador Económico con Horacio Estriví, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa y regresamos.